Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Pablo Sapia, dibujante, editor, curador De todo un poco, de hace todo un muchos poco. años metido en el mundo de la historieta, de 30 años ya, un poco más. Bien, bien, bien. Y le pedí que venga para hablar en este caso de Patoruzú. Es alguien que colecciona Patoruzú, que trabajó en la restauración de las primeras tiras, para eso lo vamos a ver más adelante. Efectivamente. Un trabajo hermoso que ya lo vamos a mostrar. Y bueno, quería hacer un video de Patoruzú, porque bueno, el canal generalmente estamos haciendo cosas de superhéroes, que es lo que me gusta de toda la vida, pero también hay otras cosas que me gustaban de chico. Sí, sí, Y que la no vida soy no gran- solo está llena de superhéroes. Claro, ¿no? Tenemos Pero, otro tipo de héroes. Novaro era no solo superhéroe, yo juntaba cómic de Novaro. Y Novaro Sí, era claro. Superman y Batman, pero también era el Conejo de la Suerte, era el Tomahawk. Pájaro Loco, Tomahawk, Lorenzo y Pepita, la pequeña Lulú. Sí. Todas cosas que a mí me gustan por igual. La zorra y el cuervo. La Zorra y el Cuervo, sí, señor. Maravilloso. La pequeña Lulú. La pequeña Lulú, sí. Maravillosa Compré hace la poco, en la pequeña Feria Lulú. Ciruja me compré unas Novaro de la pequeña Lulú. Ah, el otro día. maravilloso. Sí. Pocas experiencias mejores en la vida que leer La pequeña Lulú. Sí. Sí, sí, Stanley. sí, sí. Y tengo los libritos de Dark Horse. Ah, bien, sí. Eso después te lo Las lindas después reediciones, te voy a sí. mostrar. Bueno, ya nos fuimos del Patoruzú. Pero bueno, dentro de toda esa cosa que leía de chico, obviamente, una parte importantísima era Patoruzú y Patorucito y Isidoro. No hay una persona en Argentina cuya infancia no haya tocado en algún momento por Patoruzú, Patorucito y Isidoro. Como me Ya, a mí me gustaban al nivel de Superman. Yo después me decanté coleccionando. Mi salida con mi papá era una de las paradas en el kiosco de revista para que me comprara alguna de las reediciones que salían en la década Impresionante. del Sí, 70. bueno, es que pensemos también que hasta los años 80, o sea, digamos, entre los años 40 y 80, esas 4 décadas, era una década que los kioscos estaban llenos de historietas, ¿no? Sí. O sea, llegó un momento que el 90% del material que había en los kioscos de revista era de historieta, Claro. de todo tipo, de producción nacional, desde obras maravillosas hasta material casi de descarte hecho, digamos, simplemente para industria, para vender, Sí, ¿no? sí, sí. Hasta, bueno, publicaciones como las de Novaro que traían historia Claro. norteamericana Claro. o inclusive hasta mexicana, ¿no? Sí, Producción sí, sí, también sí, mexicana. también tiene cosas mexicanas. Bueno, Patoruzú tiene toda una historia mucho más rica, incluso mucho más rica de lo que yo creía en su momento. Porque yo, para mí, mi Patoruzú, porque hay varios Patoruzú, Claro, sí, por supuesto. mi Patoruzú es el Patoruzú de más o menos el año 72. Claro, bueno. Yo tenía 8 años ahí. Claro, que digamos que ya es casi el último Patoruzú, Claro. ¿no? O sea, pensemos que Patoruzú, si bien se siguió reeditando las revistas hasta hace relativamente 5 o 6 años, hasta no sé, fines de la década de 2010, Ujú. se dejó de producir en 1977. 77. ¿No? Todo lo que se publicó de 1977 en adelante fueron reediciones del material hecho entre los fines de los años 50 y el 77, ¿no? Claro. Patoruzú, las primeras tiras de cuando son del 30 y... No, Patoruzú nace en octubre de 1928 en Diario 28, Crítica. Sí. Pero no es el nacimiento de Patoruzú, Claro. porque tenemos que decir algo que pocos saben. Patoruzú tuvo 3 nacimientos. Sí. O sea, no es que nació y siguió sus andanzas por la vida, Claro. por la Patagonia y Claro. por Buenos Aires. No, tuvo 3 nacimientos. De hecho, el primero fue muy breve. Nace en octubre, 28 de octubre de 1928 en Diario Crítica, en una tira que dibujaba Dante Quinterno, que es el autor, que se llamaba Las aventuras de Don Gil Contento. Sí, señor. Y digamos, aparece Patoruzú, que se lo mandan a Don Gil desde la Patagonia, se lo mandan en tren, uno supone que lo va a buscar ahí a Constitución, ¿no? Y se baja del tren ahí y lo recibe y lo bautiza como Patoruzú porque lo habían anunciado como Curuguahuigua, también nombre impronunciable. Sí. Y bueno, ahí le cambia el nombre, o sea, durante un par de semanas anuncian la llegada del personaje con ese nombre y cuando aparece el personaje en la tira lo rebautiza porque Quinterno se da cuenta, la leyenda dice que gracias a Mucio Sáenz Peña, que era uno de sus amigos y mentores, de que el nombre era impronunciable y que nadie se iba a acordar jamás de ese nombre, salvo pocas personas como yo que se lo pueden acordar.
Bueno, la cuestión es que sale ese día, que era un viernes, y sale una doble tira que salía el sábado, y la tira deja de salir. No salió más. O sea, Patoruzú salió 2 días y se murió, desapareció. Se acabó Don Gil contento, nunca más. Eso fue en Diario Crítica. ¿Eso lo puedo mostrar? Está acá, sí, ¿no? Sí. Mira, está... ¿podés para filmar? Sí. Esto es una edición, ya vamos a llegar al final de la charla porque vamos a seguir el orden cronológico. Esta es una reedición que sacó una editorial que se llama Sisi, que es la reedición de las tiras que es la que trabajó él en la restauración, es un trabajo bestial de restauración. Y atrás tiene los extras. En los extras tiene mucha información. Y ahí está lo que estábamos hablando recién. A ver. Nacimiento de Patoruzú por un tal Pablo Sapia. Sí. ¿Quién será? Acá tenés lo que estábamos hablando recién. Súper distinto. Es otra cosa totalmente. Casi. Claro, bueno, entonces salió la última tira y la del sábado de la página completa. La página digamos, completa ¿no? del sábado. Y se murió y termina acá. Claro, sí, se acabó. Esto es todo. Sí, es todo, digamos, o sea, y de hecho, con un poco de mala suerte, podría haber quedado ahí el personaje, ¿no? O sea, sí, quedó claro, ahí. claro. Y de hecho estuvo en el freezer un par de años. Quinterno, esto fue en octubre del 28. En diciembre del 28, él abandona Crítica en este momento. No se sabe por qué, si se peleó con el dueño, con Botana, el señor Botana, sí, que era el editor del diario, que es el tío abuelo de Maru Botana. Ah, mira, no sé. Claro, sí. Y no se sabe qué pasó, digamos. O sea, Quinterno era una persona muy reservada que no daba entrevistas. Ah. ¿No? Dio 2 entrevistas muy breves en su vida, y solamente a principios de los años 20. Mira. O fines de los años 20. Entonces, digamos, o sea, todo lo posterior a eso no hay reportajes a él. Entonces, digamos, hay muchas cosas que nunca se contaron, ¿no? Claro, claro. Bueno, la cuestión es que él, unos meses después, en diciembre, a fin de año, arranca en La Razón otra tira, que eran Las aventuras de Julián de Montepío. Claro. Don Gil Contento era una tira que venía de antes. Sí, ya había terminó salido justo ahí, pero pero en venía, 1926 había empezado. claro, venía 25, saliendo por ahí, este sí. personaje. Patoruzú empieza como un chiste, como una cosa secundaria, no estaba planeado. Claro. Lo le lanzaron con publicidad. Claro, pero digamos, Don Gil Contento era una historieta que el protagonista Tenía. era el subtítulo de la historieta cuando arrancó era Un porteño optimista, ¿no? Es decir, Don Gil Contento, claro, digamos, si nos trasladamos un siglo después a nuestra era actual, hoy podríamos casi traducirlo como el boludo alegre, ¿no? Don Gil Contento, ¿no? Era un porteño optimista, era un tipo que le iba mal todo el tiempo, pero el tipo siempre iba con una sonrisa y sacaba pecho y no era un Isidoro entonces. No, era un personaje completamente distinto. Claro, claro. O sea, era un tipo que siempre le salían mal las cosas, digamos, ¿no? Pero él siempre sacaba el mal tiempo buena cara, digamos, claro, ¿no? Entonces el tipo siempre iba para adelante, decía, bueno, será una cuestión del momento, ¿no? Qué sé yo, salían unas chicas a hacer un picnic y venía un tifón y le arrastraba todo, le arruinaba la cita, pero él decía, bueno, ya está, ya pasó, ¿no? Digamos, ese era Don Gil Contento. Mira. Cuando, bueno, obviamente desaparece Don Gil Contento, al segundo día de la aparición de Patoruzú, él se va a La Razón y crea este nuevo personaje, Julián de Montepío, que, salvo el nombre, es Isidoro Cañones. Claro. ¿No? Bueno, y este personaje empieza a crecer en La Razón, digamos, era igual que Isidoro Cañones, era un personaje que vivía en una pensión sin un peso, pero que se codeaba con la gente de la alta sociedad porteña, ¿no? La gente linda. La gente bien de Barrio Norte, digamos, él iba a los bailes. También era el chanta que pasaba un nivel de vida que no tenía. Montepío era... Claro. El Montepío es el Banco de Empeños. El Banco de Empeños. Entonces, digamos, decir Julián de Montepío era el tipo que está viviendo siempre de prestado. Claro. ¿No? Y le fue muy bien con esta tira, y durante un par de años va saliendo en La Razón. Hasta que en un momento se ve que se acuerda del personaje que había introducido en la tira. No sé, esos momentos que por ahí a alguien no se le ocurre lo que tiene que hacer, ¿no? Esos momentos de vacío de creación. Y se acuerda Quinterno de que había introducido aquel personaje que era el indio que venía de la Patagonia, ¿no? Para que lo reciba y lo eduque Don Gil Contento. Pero en este caso, bueno, hace exactamente lo mismo, es casi un calco de la historia, ¿no? Es la misma secuencia, claro, baja del tren. Recibe una carta de un conocido
de la Patagonia, que le mandan el indio para que lo apadrine, etcétera, 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 y llega a la ciudad, ¿no? Pero la gran diferencia es que no se acaba la tira sigue. Claro. Y Patoruzú empieza a crecer, ¿no? Y lo interesante también se da entre el contrapunto del porteño vivillo y vividor, digamos, ¿no? Sí. Con el indio inocente que llega del interior. Claro. Y al poco tiempo le hace la de Clemente a Bartolo Sí, sí. y se queda con la tira. Claro, la tira pasa a llamarse Patoruzú porque realmente el personaje se gana el favor popular. Esas cosas, digamos, que por ahí no lo espera el autor porque, digamos, o sea, nunca se sabe cuándo un personaje va a pegar. Lo mismo pasó con Popeye, Claro. ¿no? Que salió en una tira que salía durante más de 10 años Casi casi. era un personaje secundario. El Simple Theatre, el Teatro del Dedal, y los protagonistas eran Olivia y la familia de Olivia, el hermano de Olivia era el protagonista. Claro. Y de hecho Olivia tenía otro novio. En fin, que después lo abandona por Popeye. Después quedaron todos menos el hermano de Olivia. Los limpiaron. Claro, Popeye los sí. limpió a todos menos. Sí. Se quedó con todo el elenco, pero creo que el En hermano de este Olivia caso después se no me pasó. ocurre que, a ver, Isidoro es un personaje que te genera una cosa de amor-odio, ¿no? Yo lo odio a Isidoro. Bueno, es que es un mal tipo. Por Es un mal ese tipo. lado, supongo que Patoruzú debe haber ganado el tema de más cariño porque se tenía que bancar todas las trapisondas del padrino. Claro. Lo interesante es que este primer Patoruzú, el de La Razón, ¿no? O sea, Patoruzú sale en La Razón, lo introduce en 1930, es decir, que Julián de Montepío sale desde fines de 1928 y la tira salió hasta 1934, 35, no sé bien exactamente cuándo termina, porque hubo un periodo en que se empezaron a repetir las tiras, ¿no? No recuerdo bien si fue a principios o a mediados de 1934, cuando Quinterno deja La Razón. Claro. Pero la cuestión es que se inicia ese contrapunto entre el porteño pícaro, digamos, y el indio del interior, ¿no? Digamos, inocente, Claro. y que representa la pureza, ¿no? Pero lo interesante es que Patoruzú todavía no era el personaje que conocemos hoy o que conocimos al final, Sí, sí. que era ese personaje más bien perfecto, Sí, sí, sí. sino que era mucho más humano, ¿no? Es un superhéroe Patoruzú después. Claro, pero Patoruzú aparece como un contrapunto, digamos, inocente al lado del otro personaje que era como más avispado, digamos, más Chanta, vivillo. vividor, sí. Claro, y va creciendo, digamos, o sea, hay algunas escenas en que, no sé, van a un cabaret y Patoruzú se emborracha, digamos, ¿no? Claro. Que son situaciones que después no vamos a ver en Patoruzú. Claro. Y es interesante, para mí es un periodo para rescatar, porque no se reeditó nunca. Este periodo solo salió en Diario La Razón. Claro. Nunca se reeditó. Claro, ni siquiera el mismo Quinterno lo reeditó después. No, ahora vamos a ver por qué no. Ah. Cuando lleguemos a la próxima etapa te cuento Dale. por qué no lo reeditó. Ah, La cuestión, digamos, es que es un Patoruzú más fresco, ¿no? Y más del trazo natural y espontáneo del dibujante, ¿no? Era un personaje en construcción. claro. Entonces Quinterno lo iba descubriendo en la medida que iba generando cada tira. Entonces, digamos, se nota una frescura y una diversión en estas historias que en la etapa siguiente, ya el de Diario El Mundo, ya no está más encorsetado y como más profesionalizado. Pero toda esta etapa de La Razón, que son 4 o 5 años, realmente es muy, muy linda. Y bueno, ojalá que dentro de poco se pueda reeditar porque las tiras nadie las tenía. Ah. Pero bueno, un coleccionista las juntó y bueno, se las dio a la familia Quinterno, así que la familia Quinterno están en posesión de este material, tal vez con un poco de suerte, si la colección actual está funcionando bien, por ahí se dedican a reeditar esta etapa. No sé si hay negociación, la verdad en este momento desconozco, pero sé que el material está. Sería hermoso. Entonces sería estaría hermoso. bueno. Un coleccionista de esos que es lo que hacíamos para los Sí. chicos. Sí. Nosotros comprábamos el diario, yo hacía me acuerdo con las hojas de atrás de la revista de Clarín, cuando Sí. no se llamaba Viva, que estaba aquí, ¿no? Sí, yo también la juntaba. Tenía una revista, claro. Yo también hacía los libros de recortaba así. Clemente y de... Sí, las Clemente Claro, bueno, también pero las pegábamos en una hoja. Era una El- hoja. El problema es que ya estamos hablando de diarios de 1930, ¿no? Claro, Que, hay o que sea, ver cómo lo ya conservó. ha pasado un tiempo. Tenés que digamos, ¿no? restaurarlo, O sea, sí, sí, está sí. amarillo. O sea, está- nosotros, nuestra generación no tuvo la oportunidad de ver esos diarios. No.
¿no? Y la generación que... Digamos, ya no se acuerda. Claro, no, pero ni siquiera es nuestra generación anterior, es dos generaciones anteriores. Entonces, digamos, es material que se ha perdido, digamos, o que es muy, muy difícil de encontrar. Pero bueno, esperemos que vuelva a salir a la luz en breve. Sí, estamos hablando del 30, ya no queda casi nadie vivo realmente. Que lo haya leído, no. Y en su momento es muy difícil. Porque vos decís a alguien del 30, decís, bueno, sí. Pero estamos en el 2023 ya. Ya alguien del 30 que lo haya leído, que haya tenido edad para leerlo, tiene más de 100 años. Y alguien que haya tenido 6 años en 1930. Sí. Ya está el centenario, ¿no? Digamos, o sea, quedan muy poquitos. Por eso. Eso hay que rescatarlo, ¿no? Sí o sí, porque si no se pierde hasta de la memoria. En este periodo formativo de Paturuzu es donde gana la popularidad en Diario La Razón, y donde el personaje crece, y también, bueno, Julián de Montepío, que a las claras es Isidoro, ¿no? Claro. Sí, ya está en el dibujo, es Isidoro este. Sí, es muy parecido. Sí, después se le retoca un poquito en la nariz. Claro. Bueno, la cuestión es que en el medio de esto, hacia 1934, Quinterno se va a Estados Unidos. Ajá. Porque el sueño de él, evidentemente, era hacer dibujos animados como Disney. Claro. ¿No? Disney era el modelo a seguir por Quinterno, ¿no? Claro. Él lo admiraba, y de hecho en uno de estos dos reportajes que hay le preguntan quién le parecía el mejor historietista, y él dice Walt Disney, con el ratón Mickey. Claro. Digamos que estamos hablando de 1930s, estamos hablando de Floyd Gottfredson, ¿no? Claro, que en ese Disney, momento, bueno, Disney no lo hacía. Claro, Disney creo que lo hizo los dejó. primeros 4 o 5 tiras. Escribió los guiones de las primeras 10 tiras. Sí, después sí. Y las dibujó Ubi Works, que era el creador gráfico de Mickey. Claro. Y después lo toma Floyd Gottfredson, que era un genio. A mí me parece uno de los mejores autores de cómic mundial, de historieta de aventuras y humorística, ¿no? En este caso, que es el género de Mickey. Sí. Pero hace un momentito, ya que está, lo muestro. Tengo algo de eso. Aprovecho para mostrarla, para chapear un poco. Quiero hacer un video de Disney también, así que ahí lo voy a mostrar más en detalle. Pero vení, mirá esto. ¿Este cuál es? ¿El 1 o el 2? Ese es el 2. Bueno, cuando fui a ver a los Quinterno para convencerlos a hacer el libro, que estaban que sí, que no sabían, que no entendían qué es lo que yo les decía, que había que hacer con Mickey, les llevé estos libros. Claro. Les llevé uno de Popeye y les llevé este de Mickey. Y le dije, ves, mira, esto es lo que hay que hacer, así. Mira, ¿ves cómo reeditan Mickey? Y le digo, así, exactamente así. Y de hecho es el modelo que usamos para este libro, así. Sí. Son buenos porque a pesar de que son grandes, son manejables. Son manejables, sí, yo quería que tuviera un papel de este tipo. Papel obra, pero el editor de así sí no quiso. Sí. Esta en realidad no es la primera tira, esta es la primera tira de Gottfredson. Sí, las primeras tiras están al final. Están al final. Y esta era una tira que cuando los diarios de Estados Unidos no lo publicaban todos al mismo tiempo, pero cuando uno empezaba a agarrar la tira, le ponían siempre como primera tira esta para presentarla. Y le pusieron acá para presentar de donde empieza. Pero fíjate, que ya casi de entrada, no de entrada, pero casi de entrada, ya empieza a ser aventura. Y es que era Mickey divertido esta aventura. Totalmente. Total. Después se transforma en Mickey ñoño, amo de casa. Claro. Que novia con Minnie, digamos, y tiene a los sobrinitos. Todo aventura. Le meten esa vida familiar, pero acá tiene aventuras. Inclusive tiene bastante violencia, digamos. Tiene mucha violencia. Hay una secuencia que el tipo se quiere suicidar porque piensa que Minnie anda con otro. Sí. Y son 10, 20 tiras con el tipo tratando de matarse. Vos decís, esto lo pasaba para los chicos en los diarios. Hoy lo cancelarían tanto. Es que los diarios no eran para chicos, las tiras no eran para chicos. Claro. Esa es la cuestión. Y la de los diarios menos. Después hay otra cosa que lo estoy mostrando por otra cosa también. ¿Tiene alguna tira en la que hay tortura también? Sí. Lo secuestran a Mickey. Sí, la secuestran a Clarabella también. Sí, claro, pero digo, el servicio secreto lo secuestra. O sea, no se sabe o sea, en un momento lo secuestran, ¿no? Hay como una trampilla en el piso, lo vendan y lo ponen en una horca y como lo combinan a traicionar a su patria y él se niega, entonces lo están a punto de ahorcar y le sueltan el banquillo en el que está
parado, ¿no? Y cae en la horca, digamos, colgado, ¿no? Y ahí lo sacan y dicen, bueno, esto era una prueba de valor y eran los del gobierno, queríamos ver si ibas a defender a tu patria y te vamos a encomendar un trabajo. Pero era toda una serie de tiras, digamos, que el tipo lo secuestran y lo torturan, digamos. Sí, sí. Y acá hay otra cosa también que me llamó mucho la atención, que es, en un momento la secuestran a Clarabella los gitanos y pelean con los gitanos, y hay mucha gente que después criticaba las tiras de Patoruzú como xenófobas, porque siempre el villano es un gitano o un turco. Bueno, pero esto está acá y era normal, era cosa de la época. Es que era, si pensamos... Hay gente, digamos, que descarta a Patoruzú por eso, digo, no, déjame de joder. Bueno, es una de las cosas, yo lo escribí en los textos de los libros, ¿no? Digamos, o sea... el contexto no es que especialmente Quinterno tuviera una mirada racista, sino que era el sentido común de la época. Lo que pasa es que ese sentido común se ha roto, sobre todo porque también era un sentido común preguerra mundial, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración, digamos, se tomó conciencia, digamos, acerca de lo que es estigmatizar a las minorías, ¿no? O a ciertos yo colectivos. conozco mucha gente que ya descarta, no, Patoruzú no, pues Patoruzú es falso y es xenófobo. Yo digo, no, es cosa de la época, todo eso que va Tintín entonces, que va toda la producción de Tintín. Claro, sí. Tenés que ponerte que es esta forma, la mentalidad de la época. Claro, pero al mismo tiempo Tintín es un personaje sin patria, sin familia, de hecho casi no trabaja, digo, o sea, no es que no sabés de dónde es en realidad, si vos lo lees sin contexto. Si bien aparece trabajando en algún momento y aparece en su casa en Bruselas, pero digamos, siempre está viajando, o sea, no es que tiene, está afincado, es un personaje de familia, o sea, digamos, o sea, esa cosa fascista de familia, tradición, familia y propiedad, o sea, no está en Tintín. Tintín es un aventurero, entonces hacer ese análisis es un análisis simplista, ¿no? Yo creo que es una mirada equivocada que se tuvo sobre todo a partir del ensayo de Steinberg, ¿no? Sobre Patoruzú, digamos, de los años 60, digamos, que lo ponía, digamos, en esa cosa de indio terrateniente. Exacto, es eso. Hacía una mirada ideológica del personaje, digamos, pero para mí era exagerada y Quinterno nunca se planteó su personaje como un adalid, digamos, cultural, sino simplemente como un entretenimiento. De hecho... Exactamente, disculpa que te interrumpa, pero mucha gente... coleccionistas, amigos y todo eso, no, Patoruzú porque terrateniente, de ahí sale entonces toda esa visión. Y de hecho hay una cuestión para verlo al revés. O sea, pensemos que Patoruzú es la única tira hecha para Argentina que se publicó en Estados Unidos. O sea, porque muchos dibujantes argentinos han publicado en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé, José Luis Salinas publicando Cisco Kid en Estados Unidos, ¿no? Pero él estaba en Estados Unidos trabajando con un guionista del Syndicate, ¿no? Y haciendo el material para Estados Unidos. Pero Quinterno publica las tiras que él hacía para acá, allá. O sea, las exporta. ¿No? O sea, no es que hace un producto para el mercado norteamericano, él exporta el material de argentino. Entonces, en ese sentido, es impactante. Pero, sobre todo, él las publicaba en el diario PM de Nueva York, que era un diario progresista. Y si pensamos, digamos, en los años 40, cuando Quinterno publica las tiras, que el protagonista sea un indio nativo americano, aunque sea del sur, ¿no? Cuando todas las películas de cowboys se los mataban como malos. Pero digo, los indios eran simplemente unos personajes salvajes que tiraban flechas para matar a los pobres colonos y había que sacar los Colt para eliminarlos lo más rápido posible, ¿no? Y los rifles. Entonces digo, o sea, que el protagonista sea un indio, digamos, era algo completamente progresista. Entonces, también hay que mirar desde dónde escribía Quinterno y cuál era su intención, ¿no? Porque para ciertas miradas era algo completamente progresista. Y no algo reaccionario como lo podían criticar algunos personajes intelectuales de la argentinidad. Pero bueno, volvamos un poco a la historia de Patoruzú. Estábamos en la época de la Razón, año 34. Quinterno se va a Estados Unidos a ver cómo trabajaban los estudios de animación. Él era, como dije antes, era fan de Walt Disney y su ambición era hacer dibujos animados.
Entonces él se va a trabajar al estudio de los hermanos Fleischer, que eran los que en ese momento hacían los dibujos animados de Popeye Y de Superman. y después hicieron los de Superman. Y él se va a trabajar como dibujante de dibujos intermedios, digamos, ¿no? O sea, el trabajo más básico. Claro. Y trabajaba, no sé, por $1 por día, una cosa así. Cuando él en verdad ganaba, no sé, $300 con una ilustración para Bayer. Entonces, digamos, o sea, no es que se fue a tentar la suerte. No. Él fue a ver, digamos, primero a aprender a hacer dibujos animados trabajando desde dentro de la industria. Y segundo, yo creo que también se fue para aprender cómo manejaban el negocio. O sea, se fue tipo quinta columna. Voy a ver cómo laburan desde adentro. Claro. Y se fue a laburar un año o dos allá. Y él cuando vuelve, rompe con el diario. O sea, si bien como no hay reportajes ni nada, pero yo lo que llego a inferir, digamos, de la secuencia de acciones en la vida de Quinterno, que él está en el diario, se va a Estados Unidos a estudiar, si bien seguía mandando las tiras de Estados Unidos, y luego vuelve y corta con el diario y se va a Diario El Mundo. Él cuando vuelve, yo creo que él ya tenía en la cabeza la cuestión de cómo funcionaban los syndicates en Estados Unidos. Y él vuelve y crea el sindicato ante Quinterno para tener el copyright de Patoruzú. Claro. Porque hasta ese momento los personajes eran de los editores. ¿No? Y yo creo que eso marca también un cambio en la historieta argentina, digamos. Yo creo que hay un antes, que sería toda la etapa inicial de la historieta argentina, ¿no? Desde Aventuras de un matrimonio sin bautizar, El negro Raúl, digamos, hay esos otros dos personajes que eran copias de un personaje de McManus. Los que decían llamó un automóvil. Bueno, ahora no me sé el nombre, después lo agregaremos en una postilla, claro. Sí. Nota al pie. Claro, que salían en caras y caretas. O sea, era una historieta de McManus que la habían empezado a publicar y era muy cortita porque McManus la había abandonado y como fue un éxito acá, la siguieron dibujando. Mira. Entonces se consideraba que esa era la primera historieta argentina, pero en verdad era una continuación de la de McManus, Claro, ¿no? No era una historieta original. Claro. Bueno, pero la cuestión, digamos, toda esa etapa inicial de la historieta argentina se acaba con Dante Quinterno y la creación de Patoruzú en 1935, cuando Quinterno crea su syndicate, el sindicato Dante Quinterno, y yo creo que se va de la razón por una cuestión de copyright. Claro. O sea, él dice, miren, el personaje es mío. Y el diario le dice, no, es nuestro. Entonces dice, bueno, mira, me voy a otro diario y mantengo el copyright. Y le deja a Julián de Montepío a La Razón, claro, y él se va del mundo con Patoruzú. Claro. Entonces se dio un caso interesante. En diciembre de 1935 aparece Patoruzú por tercera vez con El Nacimiento, ¿no? Que ahí conoce a Isidoro Cañones, ¿no? O sea, ahí transmuta a Julián de Montepío a Isidoro Cañones. Claro. Y es el tercer nacimiento definitivo de Patoruzú. Claro. Que es todo el material a partir del que conocemos que se publicó en la revista de Patoruzú semanal, en Diario El Mundo, y después se republicó en las primeras andanzas. Pero ese era el material del que Quinterno ya tenía el copyright. Claro, que es desde donde empieza este libro. Claro, por eso nunca se reeditó lo de La Razón, porque él no tenía el copyright. Pero a esta altura ya suponemos que se puede reeditar sin problemas, ¿no? No creo que nadie se vaya a quejar Acá demasiado. está. Esta debe ser la tercera entonces. Claro, esa es la primera tira de la tercera Lo etapa de conoce Patoruzú. Isidoro, que está ahí regenteando un espectáculo circense. circense. Patoruzú ya es más próximo el cómic. Claro, y en este tercer nacimiento de Patoruzú ya toma bien como modelo el estándar Disney. Claro. De la aventura limpia para toda la familia, ¿no? Digamos, o sea, ese Patoruzú inicial, que por ahí se emborrachaba, o era más pendenciero, o era más humano, digamos, desaparece, Claro, ¿no? Y ya se transforma o empieza ese largo camino, o tal vez no tan largo, relativamente breve, en transformarse en esa especie de ser humano perfecto, ¿no? Digamos, de moral impoluta, blanca, claro, inquebrantable, que era Patoruzú, ¿no? Ahora, yo cuando leía las Patoruzú, para mí lo único que existía era Corredigues. Claro, bueno, es que salieron durante muchísimo tiempo, claro, ¿no? O sea, pensemos que... claro, Andanzas. Claro, pero Andanzas desde el 56, Correrías es del 57, 58, claro, y
y después Locuras de Isidoro del 68, 69. Claro. Yo cuando leía por ahí, para mí era todo material nuevo Sí, que se hacía para esas revistas y lo único que había era esas revistas. Claro. Y después me llamaba la atención que había otra revista llamada Patoruzú, que era semanal. claro. Y después estaba el libro de oro de Patoruzú a fin de año, Sí. que yo pensaba que era el de las andanzas, Claro. el libro de oro de las andanzas, pero no era. Después me fui enterando que hay toda una historia de publicación anterior que es mucho más complicada. Claro, bueno, podemos retroceder un pelín. En diciembre de 1935, Quinterno arranca con su historieta Patoruzú en Diario El Mundo, Sí. con copyright propio. Sí. Y sale en la revista Mundo Argentino una página de Patoruzú en colores y la tira diaria, ¿no? Todos los días en el Todos los diario. días en el diario. Eso en diciembre del 35. Ujú. Y durante un año es así. Sí. La cuestión es que en noviembre de 1936 sale a la calle el número 1 de Patoruzú. O sea, Quinterno vio que su personaje era muy popular y dijo, bueno, vamos, ¿para qué trabajar para un editor? Voy a ser mi propio editor. Entonces saca la revista Patoruzú, que el número 1 la hizo íntegramente él. Claro. La completamente. revista era esta. Este Claro. es el número 400 y pico, pero Sí. bueno. Así Ese. es, bueno, todos los primeros números de la revista, primero fue mensual, después quincenal rápidamente y muy poquito tiempo después se hizo semanal y salió semanal hasta el fin de su Ven y carrera. mostrar, a ver, por favor. Fíjate, esto es del 45 y se va por el número 409, 20 Sí. centavos. Sí, salieron más de 2000 ejemplares. Sí, sí. Y tenía la historieta de Patoruzú, pero Claro, venía bueno. con muchas más cosas. Claro, bueno, entonces, en la revista semanal, que arranca en diciembre del 36, como decía, el primer número lo hizo solo, que es como una especie de número 0, lo hizo solo Quinterno. O sea, dibujó la tapa, las publicidades, los chistes, metió las tiras de Patoruzú, y bueno, y quedó ahí. La cuestión es que vio que se agotó en pocas horas, fue un éxito, entonces ya arrancó con el número 2 al mes siguiente, pero ya con todos los colaboradores y se transforma en la revista que duró y fue el modelo del humor argentino en gráfica los siguientes 50 años y sigue existiendo ese modelo todavía. O sea, era un modelo que incluía, digamos, humor gráfico, historietas y además notas de actualidad en tono cómico, digamos, ¿no? Pero había notas sobre cine, sobre radio, sobre teatro, noticias del mundo, actualidad, ¿no? O sea, mal que mal, es el mismo modelo que mantenía la revista Humor, ¿no? Digamos, en Sí. los años 80 Sí, hasta sí, los años sí, 2000 que salió, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese vendía barbaridades. Y Sí. después, Rico Tipo es una inspiración, es paralela. Claro, veamos cómo es la progresión Sí. en las revistas de humor argentino. Claro, primero en el es- 36 aparece Patoruzú. revista Patoruzú. Quinterno contrata a algunos de los mejores dibujantes de Argentina en ese momento. Entre ellos estaba Divito, ¿no? Y Divito trabaja 10 años con él, mira. claro, dibujando Oscar el Tigre de Dientes de Leche y otros personajitos más. Pero bueno, Quinterno no le permitía dibujar las faltas tan cortas como él quería y otro tipo de cosas. Quinterno mantenía esa estructura muy conservadora de trabajar solo para un público que sea toda la familia, ¿no? Algo Claro. apto para todo público. Claro. Y Divito quería algo un poco más más moderno, digamos, más a tono con la época, ¿no? Patoruzú de a poco se iba poniendo un poco anticuado en ese sentido. Y bueno, Divito se va de Patoruzú y crea la Rico Tipo en 1945 o 46, por ahí. Claro. Entonces, bueno, se inicia otros personajes, otras historias, ¿no? Gente. Sí, sí, pero el formato era el mismo, Sí, básicamente. sí, era igual, lo que cambiaba era un poco la cuestión ideológica, Claro. ¿no? Que era un poco más desenfadada y más a tono con, Claro. con la evolución de la sociedad. En ese Claro. sentido, Patoruzú siempre fue mucho más conservadora y de hecho fue un poco lo que fue haciendo que la revista desaparezca a fines de los años 70. Entonces, Patoruzú duró desde 1936 hasta 1977. O sea, primero como revista paisana en este formato y después cambia al clásico formato vertical Sí, de las esas no las revistas que tengo, pero conocemos son las hoy. que eran así, más Sí. o menos tipo magazine. Sí, 20-28, digamos, Claro. centímetros, ¿no? Más o menos el formato de cualquier revista. Sí. Vos decías que también había otras revistas. El anuario de esa revista Patoruzú semanal era el Libro de Oro, Claro. que era un éxito total.
se vendían más de 1 millón de ejemplares de cada número que salía. O sea, Claro. pensemos de que cada revista semanal vendía entre 250.000 y 300.000 ejemplares, ¿no? Y del Libro de Oro se han llegado a vender más de 1 millón de ejemplares. En un país, digamos, en que la población debía ser, no sé, entre 10 y 15 millones de personas, Sí, una locura. y era algo que estaba omnipresente, ¿no? Porque si cada 10, 15 personas tenés un ejemplar de revista, suponiendo que en cada casa había 5 o 6 personas, digamos, prácticamente estaba en el 70% de las casas del país. Y esto fue en el año, ¿cuándo salió el primer Libro de Oro? ¿Te acordás? 38. creo. 38 Sí, ya. sí. Bueno, ya más de 30 años después, yo por ejemplo compraba este. Sí. Este es el del 72. Tenía un resumen de todo lo que había pasado del año, deportes. Claro, sí. Una historia de Isidoro. De fútbol habla de San Lorenzo. No sé. Y sí, porque salió bicampeón. Bueno, no sé, pero sé que muchos no dicen. Vamos a ver. Bien por Sí. San Lorenzo. Sí. La última vez fue, ¿no? Una de sus glorias para recordar toda la vida. ¿Sos de San Lorenzo? No. Ah, de River Plate. Yo soy hincha de River Plate. Sí, somos toda gente de bien. No Vamos para entremos abajo, en polémicas que la gente llora. Por ese año San Lorenzo le ganó el campeonato a River. Sí, me acuerdo. Con gol de Coco. Me Sí, acuerdo. Vos no te acordás, yo me acuerdo. Te mandé la parte y yo me acuerdo. Mirá, acá salía Patoruso. Y esto 30 años después, o más de 30 años después de la Sí. primera aparición de que vendí 1 millón, yo tenía 8 años y esto lo esperaba como... Claro, sí, porque se transforma en una tradición. Claro, yo un mes antes ya empezaba, ya la lo cultura reservaba en popular el kiosco. argentina. Ya Bien. cuando lo traía mi tío de rato acá el libro, el Libro de Oro. Claro. Y siguió saliendo Bien. unos cuantos años más, tengo el 82. Y acá ya no salía la revista Patoruso. Claro, pero seguía saliendo Seguía el saliendo el Libro de Oro. No sé hasta qué año salió, pero por acá. Y creo que el 84 fue el último. 84, ¿no? Bueno, la cuestión volviendo a la revista semanal. Sí. En los primeros números, Quinterno publicaba 4 páginas de historietas originales para la revista y republicaba en 4 páginas tiras que habían salido en el diario el año anterior. Claro. Entonces estaba como el insert central, que era como un coleccionable para armarse un librito, Ah, que era la colección Paturuzú. O sea, en los primeros números de la revista semanal, las páginas centrales decía colección Paturuzú. ya estaba pensado, sí. Y venían las tiras que habían salido en el diario unos meses antes. Entonces uno si las sacaba y las encuadernaba podía armarse un librito, ¿no? con ese material. Y además tenías las tiras hechas exclusivamente para la revista. Es decir, que durante esos primeros años, o sea, la tira en el diario salió creo hasta 1944, 45, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, hasta mediados de la década del 40. O sea que durante toda esa primera década de la revista había una doble producción de Paturuzú. O sea, Claro. el Paturuzú que salía en el diario todos los días y el Paturuzú que salía en la revista. Yo descubrí que hay una pequeña diferencia en el mundo de las dos tiras. Ajá. Es que las aventuras, digamos, Quinterno crea a Upa, el hermano de Paturuzú, en las tiras de la revista. Y Upa aparece en la revista, en las historietas de la revista, pero no aparecía en las tiras del diario. Ah, ¿No? Entonces me pareció que eran como temporalidades un poco diferentes, Claro. ¿no? Porque si uno lee las tiras que habían salido en el diario no aparece Upa. claro. Y en las de la revista aparecía Upa. O sea, yo creo que era un personaje que le gustaba mucho a Quinterno y lo reservaba simplemente para los lectores de la revista. Sí. Para el que quería leer a Upa, se compraba la revista. ¿Viste? Por eso también cuando armé la colección de Paturuzú de Assisi, que mantuve el nombre de colección Paturuzú, que era el que le había puesto Quinterno Claro, en los mirá años qué bueno. 30. Yo simplemente retomé la idea de Quinterno. Dijimos, bueno, esta era la idea que tuvo Quinterno, ¿no? Entonces retomémosla y hagámosla bien el libro con todo Claro. esto. Bueno. Que la manera más natural de separar estas aventuras era entre las semanales y las del diario, que si bien eran contemporáneas y transcurrían al mismo tiempo, en una había ciertos personajes y en otros no, con lo cual había como cierta correlatividad entre las tiras del diario y cierta correlatividad diferente entre las tiras de la revista. Inventó el multiverso. No, porque estaban dentro del mismo universo, no es que Claro. cambiaba. Era como distintos momentos. Claro. Entonces era más fácil ordenar la continuidad porque si uno hubiera puesto la continuidad exacta
¿no? De una Se aventura iban atrás de la mezclando, otra. aventuras con Claro, y si no, y sin. claro, entonces iba a quedar más raro. Claro. Entonces, era más sensato descubrir y ordenarlo de un libro de tiras diarias, un libro de las revistas semanales, otro libro de tiras diarias, otro de las